Esto es Club de Lectura, somos Rocío y Soledad y quien vamos a entrevistar hoy es cuentista, novelista, ensayista, fundó las revistas literarias El Ornitorrinco, también El Escarabajo de Oro, nacida en Buenos Aires, ha escrito numerosas obras, también dobladas a diferentes idiomas, traducidas a distintos idiomas. Está con nosotros Liliana Hecker. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, muy bien, Rocío y Soledad, muy contenta de estar charlando con ustedes. Liliana, bienvenida, gracias por estar. Y bueno, la primera pregunta es doble. ¿Estás dando taller ahora? ¿Tenés alumnos? Ah, a ver, tienen, ya di la primicia el otro día por televisión a Maxi Legnani. Exactamente, antes de ayer, 2 de agosto, inicié un sabático sin fecha de finalización. Quiero contarles, hace 45 años que estoy dando taller, mucho, ¿no? Mucho. Lo hice con mucha, pero muchísima pasión. Puse el alma en eso y la verdad que me da mucha alegría porque han salido escritores maravillosos y amigos maravillosos, porque todos siguen siendo grandes amigos míos. El tipo de vínculo que se crea es único, pero de verdad, a esta altura de mi vida, tengo 79 años, es mucho, ¿no? Quiero un poco reencontrarme con mi creación y necesito mucha energía creadora, entonces que realmente pongo en la obra de los otros. Fíjense que continuamente estoy conviviendo con 20 cuentos o novelas de otros. Entonces quiero empezar a convivir, no, volver a convivir con mi propia creación. Así que respondiendo, Soledad, a la pregunta, en este momento, hoy no estoy dando taller. Hasta hace 2 días te hubiese dicho sí, hoy no. Porque la pregunta venía un poco a cuento de que vos iniciaste, fuiste una de las pioneras con esto de dar taller en un momento muy convulsionado del país, que fue la dictadura. Este, y eran espacios de libertad. Entonces, ahora, después de tanto tiempo, la pregunta era en qué se han convertido esos talleres, entendiendo que ya la libertad quizás no es lo que está en cuestión justamente. ¿Cómo se habían reconvertido esos talleres o dónde vos, si querés la reformulamos, teniendo en cuenta que te tomás ese año sabático, dónde encontrás vos esos espacios de libertad hoy? Bueno, vamos a aclarar una cosa. Yo no hablo de los talleres en general, porque creo que cada uno es una experiencia singular que depende de quién lo coordina, de qué piensa de la literatura y cómo encara ese trabajo, y también de los que integran el grupo. Entonces, yo puedo hablar de mi experiencia dando taller, y puedo asegurar que viene de una época de los 60. Yo me inicié, sí, fundando con Abelardo Castillo el Escarabajo de Oro cuando era muy joven, tenía 17 años cuando fundé con él el Escarabajo de Oro, y en esa época, para nosotros, los talleres eran una mala palabra, porque nos imaginábamos, y no solo nos imaginábamos, era así, eran institucionales, señores con corbata, señoras así muy arregladas que no sé desde dónde deberían dar pautas sobre cómo escribir. Nosotros nos formamos en las mesas de los cafés, discutiendo, Abelardo Castillo, Humberto Costantini, Ricardo Piglia, Miguel Briante, grosa nuestra época. Uno de nosotros leía un cuento, nos reuníamos nosotros con la gente de la revista en general los viernes en el Café Tortoni. Escribíamos mucho y éramos implacables. Uno de nosotros, digo uno de nosotros porque eran casi todos nosotros, y la única que era mujer de ese grupo era yo. Pero una leía un cuento y los demás criticábamos, pero de manera extrema. Creo que eso nos fue formando. Y esa es una formación que yo adquirí, es decir, parte de algo, tomarse muy en serio
ese trabajo, ese oficio que uno va adquiriendo, eso que uno tiene para decirles a los otros, esa búsqueda que realmente todos esos que formamos parte de esa generación encaramos con mucha pasión. Cuando en la época de la dictadura, como muchos de los que sobrevivimos y quedamos acá, me echaron por subversiva de mi trabajo, me llamaron del Teatro IFT para que coordinara un taller. Debo decir que en realidad empecé no por pasión, empecé por necesidad de ganarme la vida como podía, en un lugar donde no me pedían antecedentes, que no me hubiesen, en ese momento no hubiese conseguido trabajo. Yo trabajaba como analista programadora de computación. Yo estudié física, algunos de ustedes lo saben. Empecé así, pero descubrí la pasión, descubrí el trabajo, descubrí lo hermoso que es ayudar a otros a que descubran su propia herramienta dando taller. Empecé a leer cuentos de otros autores para que fueran descubriendo los mecanismos, cómo se consigue un clima de tensión, cómo se consigue un efecto fuerte en el final, cómo se maneja un diálogo. Eso lo fui descubriendo con el trabajo. Y me empezó a apasionar realmente, y ya en ese primer grupo, 1978, plena dictadura militar, descubrí el otro sentido del taller, que era esa posibilidad que tenían los jóvenes de esa época de reunirse y encontrarse con sus pares y poder hablar de literatura, algo que nosotros habíamos ejercido con absoluta libertad en los años 60. Fíjense, y yo lo cuento muchas veces porque para mí fue un descubrimiento. En ese grupo, además, les digo, creo que eran 7 varones y una sola chica. Esa única chica era Silvia Schuher, que resultó escritora, porque tomaron caminos excelentes, todos, pero la literatura, la única que se dedicó es Silvia Schuher. Silvia. Sí. Digo, ¿te diste cuenta cuando Silvia, cuando la tenías ahí, dijiste, la va a romper, le va a ir bien? ¿Te das cuenta? A ver, ahora te estoy por contar por qué me di cuenta, no sé si me di cuenta que la iba a romper. El descubrimiento fue mucho más fuerte. Fíjense, 1978, en ciertos sectores ni se hablaba de los desaparecidos. Y Silvia leyó en ese taller un cuento en que a través de un chico uno se daba cuenta que habían venido a buscar a sus padres. Es decir, empieza a hablar sobre los desaparecidos. Y yo me di cuenta que eso lo podía hacer, eso que afuera estaba prohibido, lo podía hacer dentro de ese ámbito secreto, digamos, ese ámbito privado de un grupo donde había un ámbito de libertad. Es decir, descubrí el trabajo mío de ayudar a otros a descubrir las herramientas, y descubrí el sentido que en la época de la dictadura empezó a tener eso de los talleres. Adentro, en esos talleres, se podía hablar y se podía trabajar en todo lo que estaba prohibido afuera. Ahora, lo curioso, realmente es que se terminó la dictadura y los talleres siguieron. Realmente son un fenómeno que después hemos exportado, pero se dio con mucha fuerza y se sigue dando con mucha fuerza en Argentina. Ahora, el sentido que tiene, yo no puedo hablar del sentido que tienen los talleres en general, algunos creen que se enseña, yo no creo que nadie le pueda enseñar a otro el oficio de escribir. Cada escritor aprende su oficio, y en última instancia lo único que permite el taller es ayudar a que otro aprenda ese oficio, ¿no? Ese es el sentido que yo le doy. ¿Ha respondido a tu pregunta, Soledad? Sí, ampliamente. La composición, ¿no? Se llamaba el cuento de Silvia. No me acuerdo cómo se llamaba, realmente no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo muy bien de ese cuento y me acuerdo del impacto que
que produjo, el impacto que me produjo a mí y seguramente a todos los escritores, a los jóvenes que asistían a ese taller, porque nunca se había tomado, es decir, era algo nuevo, horrorosamente nuevo para todos nosotros, que todavía no había aparecido en la literatura, no había aparecido. Casi, es decir, aparecía en las conversaciones de algunos de nosotros, ¿no? Pero no era un tema abierto y que alguien hubiese podido, además era un cuento muy bueno, y ahí cuando decía, yo no sé si me aprendía, esta la rompe, pero yo sabía que ahí había una escritora, y la verdad sea dicha es que no me equivoqué, y Silvia es una escritora, escribió para chicos, escribió literatura para grandes, y sigue siendo, además de una gran persona, una escritora excelente. Bueno, hablando me generan varias preguntas. Una de ellas es que mencionabas ganarse la vida. Sí. ¿Se puede vivir de la escritura? Mejor no plantearse que uno va a vivir de la escritura. Uno tiene que escribir y ¿sabés qué pasa? Si vos te planteas, quiero ganarme la vida con la escritura, puede ser que escribas en función de qué se vende más, qué me está pidiendo el editor, qué me está pidiendo este. Yo creo que uno tiene por lo menos yo siempre tuve que ganarme la vida, a los 15 años ya daba clases de matemática, física y química, no, a los 16 de matemática, física y química, antes ponía avisos en la panadería para dar a chicos de escuela primaria, siempre tuve que ganarme la vida y siempre me las rebusqué. Di clases de matemática, física y química, después hice cursos de computación, trabajé en computación, me echaron por subversiva, y empecé a hacer traducciones y empecé, me acuerdo que en el 78 dije, bueno, este es el último programa de computación que hago en mi vida, así tenga que vivir de la caza y de la pesca el resto de mi vida. Y ahí, bueno, me llamaron del DIF, ahí descubrí los talleres, es decir, empecé a ganarme la vida con los afines, ¿no? Es decir, ya dar taller implicó que estaba trabajando con algo que es parte de mi oficio. A esta altura de mi vida me decía, vivo de la literatura, sí, porque tengo el premio municipal, tengo el premio nacional, tengo una jubilación mínima y a veces me pagan derechos. Es decir, pero vos fíjate cuánto pasó para que yo pueda decir, sí, vivo de la literatura. Creo que uno, es decir, tiene que, es decir, vivir para eso que le apasiona, que es la literatura. No pretender ganarse la vida con eso, porque llega a lo mejor, pero no siempre llega cuando uno quiere o cuando uno lo necesita. Si se da, es maravilloso. Si no se da, la literatura sigue y uno tiene que encontrar mucho placer en lo que hace. Es lo que yo creo. Hablando de esto de poder ganarse la vida con la literatura, pero también está otra idea que te he escuchado mucho decir, que la literatura es un trabajo. Vos que empezaste a escribir tan chica, digo, desde a los 16, 17 años, creo que no, si no me corregí, publicaste. A los 17 publiqué mi primer cuento, escribí y publiqué mi primer cuento, sí, escribía de antes, pero cosas, sí. ¿Cómo fue ese, cuándo te diste cuenta que era un trabajo? Digo, a los 17 años vos te dabas cuenta que requería tal esfuerzo. ¿Sabés cuándo me di cuenta? Después de haber escrito mi primer cuento. En mi primer cuento, como yo cuento muchas veces, lo escribí por amor propio, porque en una de las reuniones del Grillo de Papel, en el Café de los Angelitos, los directores, que eran Abelardo Castillo y Arnoldo Lieberman, cuando yo digo Abelardo Castillo, no se imaginen el enorme escritor que después fue tenía 24 años, era deslumbrante, pero era un desconocido. Pero los dos directores me habían pedido algunas de mis cosas porque querían publicarme algo en la revista. Yo estaba con mi carpeta en el Café de los Angelitos y apareció un poeta, creo que era, al que llamaban El Gorrión, y con absoluta falta de respeto agarró mis cosas y se puso a leerlas. Yo no se las
di, no me pidió permiso, y después terminó, y a lo macho, así de los 60, torciendo un poco la boca, dijo, ah, sí, está bien, pero esto no es un cuento. En los cuentos la gente usa sombrero, fuma, tiene tos. Yo quería matarlo porque ni le había pedido opinión, ni le había dado mis cosas para que las leyera, ni había pretendido escribir un cuento. Como no pude hacer lo que realmente hubiese querido, al día siguiente dije, voy a escribir un cuento. ¿Ya? Es decir, quería demostrarme a mí misma, no a este señor, a quien felizmente nunca volví a ver, que podía escribir. Me senté en una máquina que era la del novio de mi hermana, después fue su marido durante 60 años, murió hace poquito, en esa máquina que la tengo ahí, una Royal de 1948, me senté dispuesta a escribir un cuento sin haber escrito nunca un cuento, y escribí la frase, a veces me da una risa, y seguí. Él estaba descubriendo la ficción, que es hablar desde la voz de otro, de otra en este caso. Era hermoso. Me largué. De pronto digo, ¿y ahora cómo sigo? Y leí un último, digo, pero esto es un final. Y era un final. Creo que era, bueno, el final. Gustó mucho, me lo publicaron. Yo pensé que la literatura era algo realmente muy fácil. Yo había escrito ese cuento en 1 hora y ya me lo publicaron. De hecho, después lo elogió Sábato, lo elogió Beatriz Guido, escribieron de México, qué sé yo. Un poco tenía que ver que pusieron que yo tenía 17 años, no es que fuera un gran cuento. Yo creía que era fácil, hasta tal punto que una reunión que para mí fue inolvidable, Abelardo Castillo y Arnoldo Aliberman con sus novias habían sido invitados a la casa de Ernesto Sábato, sagrado, y me llevaron. Y ahí, además que Sábato dijo, muy bueno su cuento. Después, para contrarrestar eso, Abelardo me acuerdo que le preguntó, ¿y no está Marito? No, dijo, mirándome, a mí no me gusta que los chicos vengan a las fiestas de grande, no me liquidó, pero bueno, esas cosas me pasaban. Lo cierto es que aparece un tipo y resultó que era editor y me dijo que si yo tenía 10 cuentos así, él me publicaba. Yo tenía ese cuento, nada más. Pero yo pensé, miren cómo se equivoca uno. Bueno, yo justo había terminado, ya había dado Química General, estaba en primer año de la facultad, Química General en voluntarios y Análisis Matemático 1 en primera fecha. Me quedaba un mes de vacaciones y yo pensé, en 10 días escribo 10 cuentos, 10 días más los reviso y después todavía me quedan 10 días para disfrutar de las vacaciones. Bueno, ahí va lo que la respuesta que vos me pedías. No pude, pero ni avanzar en el cuento que había intentado. Nada, me costó muchísimo y ahí me di cuenta que no era tan fácil, que a veces uno tiene que buscar mucho. Después escribí ese cuento que intenté escribir, que se llama Las Amigas, y que está publicado en mi primer libro. Pero ahí me di cuenta que la cosa hay que trabajarla, hay que buscarla, que a veces uno tiene una idea de un cuento y no sale, y hay veces, eso lo fui descubriendo, en que uno busca y está años aún para escribir eso que está buscando, y que ese trabajo, esa búsqueda, ese querer encontrar el sentido y el clima y el efecto que uno quiere causar, eso es lo hermoso del trabajo. Esa es la verdadera creación. Yo siempre digo que para mí la primera versión de algo es nada más que un mal necesario. Lo necesito para trabajar sobre eso, para ir encontrando lo que quiero hacer. Y eso, decía, no, esta frase, no, acá no va, este cuento empieza muy lento, ¿qué pasa si la saco? Y vos empezás en la segunda y te das cuenta que te metés como por un tubo, esos descubrimientos que vas haciendo, o que hay una palabra que uno está buscando, y uno dice, no, brillo, pero yo no quiero poner brillo, será fulgor, resplandor. La palabra, la música que yo busco es la de resplandor. Esos descubrimientos son maravillosos, y eso es lo que permite que el texto tenga toda o casi toda la riqueza que uno le puede dar. Digamos, uno llega hasta donde puede.
pero ese es el trabajo, esa es la búsqueda, y eso es realmente lo hermoso de este oficio, pero es lo que además ratifica que esto es un oficio. Es creación y es un oficio, es algo que uno va trabajando y que en realidad uno no termina nunca de trabajarlo. Llega un momento que dice, bueno, listo, ya funciona y lo publica, pero vos fíjate, Borges en sucesivas reediciones siguió corrigiendo. Abelardo Castillo escribió su cuento súper antológico, La madre de Ernesto, a los 25 años. En la última edición de los cuentos reunidos todavía le había hecho alguna corrección. Es decir, eso es realmente, uno nunca termina de corregir, y eso es hermoso. Liliana, vos sabés que hace algunos años, ya el Club de Lectura debe tener unos 6 años, que tenemos este espacio en diferentes formatos, hemos entrevistado a un escritor rosarino que se llama Javier Núñez, que ganó el premio de novela Casa de las Américas, y en esa nota, y nosotros como título pusimos también, él había dicho, la fiesta ajena de Liliana Hecker es el cuento perfecto. Me fascina. Vos, para vos... Para vos, ¿cuál es el cuento perfecto? ¿O es la fiesta ajena, quizás hasta tu cuento perfecto? Y estás hablando de mis cuentos, no, yo no siento que ningún cuentos cuento... de otros, hay cuentos, de otros autores. A ver, un cuento perfecto para mí es Matar a un niño, de Stig Dagerman. Un cuento perfecto es ¿Por qué no pueden decirte el porqué?, de Pardi. Un cuento perfecto es un día perfecto para el pez banana, o un hermoso día para el pez plátano, qué sé yo. Son cuentos extraordinarios, es decir, algunos cuentos de Chekhov, como Tristeza, esos son, yo no los llamaría perfectos, son cuentos excepcionales, son maravillosos. El papá de Simón, de Maupassant, son cuentos excepcionales, en los que en 10 páginas a lo mejor se puede dar todo el sentido oculto en una situación, toda la poesía o la crueldad, todo lo capaz. Es decir, lo otro, qué sé yo, mis cuentos son mis cuentos, algunos me gustan más que otros, pero es decir, si hablo de repercusión, sin duda, de todo lo que escribí, el texto que tiene más repercusión es La fiesta ajena, eso es un hecho. Ahora, si vos me decís, qué sé yo, a mí, por ejemplo, un cuento mío como La noche del cometa me gusta más, pero mi opinión no sirve para nada en eso, ¿no? Yo te quiero volver a llevar al tema este de la corrección, esa corrección incesante. Inés Garland decía que sos como un escáner, que no se te escapa nada, y también, bueno, y muy crítica, pero desde un lugar constructivo, como vos decías, tratar de ayudar a que el otro aprenda, que se dé cuenta, más que enseñar, que el otro se dé cuenta. Entonces, ¿cuándo se pone el límite a esa corrección? Digo, ¿cuándo te das cuenta que, bueno, como vos decías, bueno, hasta acá ya llegué, esto es publicable, y si no, porque también corres el riesgo de cambiar quizás una esencia de lo que vos estás contando? Además, otro riesgo, hay escritores, y yo los he conocido, había un poeta excepcional en los años 60, que incluso ganó el premio de Casa de las Américas, pero que no publicó nunca, publicó ese libro porque ganó el premio de Casa de las Américas. Se exigía tanto que terminó no publicando nunca. Creo que uno tiene que encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa búsqueda extrema de perfección puede parecerse mucho al miedo de no exponerse. Entonces hay que encontrar ese límite. Uno de pronto dice, bueno, funciona, ya está, qué sé yo. La fiesta ajena, por ejemplo, y yo lo cuento, no fue un cuento, desde que escuché una situación que contaba mi amigo Raúl Escari en una de esas noches, después de las reuniones, que terminábamos comiendo en Bachín, pero hasta cualquier hora de la madrugada, él contó una situación, no me acuerdo, de una nena que lloraba, no sé por qué se me ocurrió una idea, que era el germen de La fiesta ajena, que no se llamaba La fiesta ajena, pasó por muchos nombres. Yo estuve años sin poder escribir ese cuento, es decir, lo intentaba y me salía, yo sentía que me salía un plomazo, esa es la verdad. No era lo que yo quería hacer. Hasta que finalmente, bueno,
lo pude hacer, pero pasaron muchos años. Por eso, ese cuento, que parece, a lo mejor, para quien lo lee, está escrito de un tirón, porque yo sé que es un cuento que tiene gancho y que se lee de un tirón, pero no fue escrito de un tirón. Tardé mucho en encontrar el mono, por ejemplo, el mono que salió de una fiesta infantil de mi sobrino cuando era chiquito, que habían traído monitos y los chicos querían ver. Ese mono, por ejemplo, me abrió el cuento. Ciertas situaciones de pronto te hacen que eso que yo decía es un plomazo, dejara de ser un plomazo. Es decir, en algún momento pude realmente escribir ese cuento, y aún así, y yo cuento, es decir, porque yo creo mucho, me encanta lo que decís de Inés Garland, pero la gente que se formó en mis talleres también son excelentes críticos. Si yo quiero una opinión, seguro recordar, por ejemplo, cuando terminé La muerte de Dios, que es una novela, tenía algunas dudas, y se las di a Inés Garland y a Susana Galetini, que las dos son muy críticas, ¿no? Y me hicieron una devolución excelente. Y este cuento, La fiesta ajena, al final me salió. Y lo leí en el taller. Y estaba en ese momento la alumna mía, otra persona maravillosa, que murió hace 1 o 2 años y que fue una maestra de literatura de adolescentes increíble, que es Margarita Roncarolo. Margarita venía en esa época al taller, dijo, sí, el cuento es muy bueno, pero a mí me parece que le falta algo en el final. Y después lo volví a leer y dijo, sí, algo le falta. Y hay como una situación congelada que yo lo agregué, y yo sé que es parte del efecto. Es decir, fíjate vos cómo no es solo que yo, como me da risa lo que dice Inés, que soy un escáner, es decir, agradezco también esa actitud, algo que te hacen ver. A veces uno no ve algo, o a lo mejor tarda mucho tiempo en verlo, y una opinión de afuera te permite verlo. En ese sentido yo siento que funciona la crítica y funcionan los talleres, esa mirada de afuera, que no es cualquier mirada, ¿eh? Vos por ahí le preguntás a alguien muy cercano a vos, y a lo mejor, o por exceso de afecto, o por exceso de exigencia, todo eso lo proporciona la cercanía, no dice lo que hay que decir, ¿no? Pero hay ciertas opiniones que dan en el clavo. Y esa opinión sobre el final de La fiesta ajena, algo que le faltaba, ella no me dijo qué, ni sabía qué le faltaba. Yo lo encontré, pero lo encontré por esa mirada tan precisa y tan generosa de afuera. Te iba a preguntar por qué escribís, pero en algún momento lo encontré de que mencionabas que era un poco para encontrar la fisura de la realidad. Ahora, me imagino que no era lo mismo escribir en los 60, en los 70, la realidad era distinta, la fisura de la realidad fue cambiando a lo largo de los años. Hoy, 2022, dijiste 79 años. ¿Para qué escribís? No sé para qué, sé qué es lo que quiero hacer y me lo planteé. Después voy un poco, vamos al origen. Yo era muy tímida de chica y además era muy pensadora, muy reflexiva. Y entonces escribí, yo me acuerdo, sé perfectamente cuando descubrí lo lindo que era escribir, fue en esa época de primero inferior, primero superior, segundo grado. En segundo grado nos dieron una lámina con una falta de imaginación absoluta, porque había una señora, un señor, un nene, una nena, un perrito, que tenía una estupidez total, y teníamos que escribir sobre la lámina. Y yo de pronto me puse a inventar una historia con esa gente, y me encantó hacerlo. Creo que ahí descubrí que me daba placer. Se suponía que yo estaba destinada a las matemáticas, y los de afuera, leía como una condenada de que era muy chiquita, pero se suponía que mi cualidad eran las matemáticas. Pero mi placer, y lo empecé a descubrir muy temprano, era la escritura. Entonces yo me enamoraba, escribía versos a los 13 años, horribles, lógico. Leía Juan Cristóbal, que tenía 10 tomos, y empezaba a escribir una novela 10 tomos, que se me terminaba en el tercer capítulo, por supuesto. Pero ahora, no me proponía ser escritora. Para mí, escritores eran los otros. A los escritores uno los lee,
A mí me gustaba escribir, no más que eso. Y el oficio lo descubrí trabajando en eso, en la revista. Ahí se discutía, y como ya les dije, el primer cuento, yo escribía cosas en que expresaba lo que me pasaba, y el primer cuento lo escribí por amor propio, es decir, descubrí la ficción porque no podía fajar a un señor al que lo llamaban el gorrión, ¿entendés? Es decir, nunca me planteé para qué escribo, es decir, siento que me completa. Y ahora, y volviendo a este momento, es decir, en realidad no importa ahora, pero vivimos porque mi marido se suponía que estaba muy enfermo, ahora está genial, es decir, de pronto dejé de escribir, perdió sentido para mí escribir. Y entonces ahora, después me encontré y dije, bueno, no pasa nada, ya tengo todo lo que... Existo como escritora para los otros, escriba más o no escriba más. Y dije, ¿qué quiero hacer? Y yo quiero escribir, a mí me gusta. Es decir, es lo más arriesgado. Escribir siempre es algo incierto. Es decir, yo no sé si lo que ahora estoy buscando voy a terminar haciéndolo, si va a ser lo que yo quiero o no. No lo sé. Es decir, que es una incertidumbre. Tengo un montón de cosas que pueden ser más certeras, hay cosas lindas, y viajo, es precioso, leer es hermoso. Es decir, la escritura tiene más riesgos, porque nunca sé si me va a salir lo que busco o no. Podés Pero estar la verdad... más sin escribir que sin leer. ¿Cómo? ¿Podés estar No. más tiempo sin escribir que sin leer? A ver, no sé si puedo estar. Hay épocas en que no escribo por distintas razones. Si yo estoy viajando, casi seguro que no escribo o anoto cosas nomás. Leo siempre. No puedo estar sin leer. Realmente tengo que tener un libro leyendo, y a veces más de un libro estoy leyendo. Hay épocas en que por ahí, yo no diría que no escribo, porque me he dado cuenta que alguien que escribe siempre anota algo en el diario o alguna cosa, o contesta una carta y está escribiendo. Lo que me ha pasado en algunas épocas es no poder, no poder anclar en nada, no decir, esto es lo que quiero escribir, ahí voy. Hay momentos en que estoy a la deriva, no sé en qué, es decir, qué escribir, ¿no? Entonces voy girando por la escritura y no recalo en nada. Esa escritura un poco no pasa nada, si no me provoca cierta angustia. Pero sí, hay épocas en que lo que pasa es que, ¿qué es estar escribiendo? Estar escribiendo no es estar ante la computadora o ante la máquina de escribir escribiendo. Estar escribiendo es ya tener algo en la cabeza, ¿no? De tal manera que yo diga, esto es lo que quiero escribir. Entonces por ahí voy caminando por la calle y se me ocurre una idea, me despierto en la madrugada y digo, esto se resuelve así. Eso para mí ya es estar escribiendo. Cuando yo tengo un proyecto, ¿no? Y un montón de cosas, o te ocurre algo y de pronto empieza a agregar un elemento a lo que estás escribiendo, eso para mí es estar escribiendo. Lo otro, bueno, es lo concreto, lo palpable, es sentarse y estar escribiendo. También es incierto, porque ese principio o esa primera versión que hago, a lo mejor, y casi seguro, está muy lejos de lo que quiero hacer. Pero, es decir, el estar tecleando, digamos, o anotando a mano, es solo una parte del estar escribiendo. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y en esos momentos en los que vos estás así como a la deriva, quizás sin poder darle una forma a esa idea, ¿recurrís a algún mecanismo para destrabarte? Digo, algún libro, algún autor o música. ¿Tenés algún método para salir de ahí? No, método no hay, siempre se sale por un azar. Lo otro, recurrir a algún libro, es parte del trabajo. Mira, yo te voy a contar un ejemplo muy concreto. Cuando yo esté escribiendo Don Juan de la Casa Blanca, que es una novela, y es la relación de una mujer con su pareja, con su hombre, su pareja, que es alcohólico, ¿no? Hay algo muy
terrible dentro de esa casa muy angustiante, y afuera estaba la primavera, ¿no? Esa sensación de que la vida ocurre afuera, y yo quería dar un clima de primavera y no me salía. Y me acordé que cuando, era muy jovencita, había leído El vino del estío de Ray Bradbury, escritor enorme, ¿no?, al que admiro. Cuando yo empecé a leer El vino del estío sentí el verano. Pero era una cosa muy fuerte, estaba el verano, y entonces fui, pero no es que yo estaba trabada, no encontré la primavera. Fui al vino del estío y leí ese verano y pude escribir la primavera. Pero yo creo cuando estoy buscando algo en un libro, porque pienso que ese libro va a aportar, es que ya estoy escribiendo, ya estoy metida en algo. Si estoy, digamos, bloqueada de no dar pie con bola, como quien dice, no, sí, leo, pero no. Y de pronto a lo mejor algo que estoy leyendo me abre la cabeza, o algo que pasa, hay algo muy azaroso, algo que a mí, yo hablo un poco de eso en la trastienda de la escritura, siempre se ve que he salido de eso, pero nunca hay ninguna garantía de que puedas salir. Siempre de alguna manera he salido. Digo, ahí está, y estoy escribiendo. Pero mientras ocurre, no tengo ninguna garantía de que, esta vez a lo mejor no salgo. Liliana, no sé, es que tengo dos preguntas en una, porque están bastante conectadas. Por un lado, quiero saber cómo te llevas con las nuevas plataformas. Digo, ebook, digo, audiolibro también. Mucha gente que yo soy, por ahí a veces me voy a dormir y me puedo poner a escuchar un cuento, un podcast, algo por el estilo. Pero además de eso, digo, ¿cómo es el tema del éxito en los libros con relación a las visualizaciones? Porque, por ejemplo, ayer estaba escuchando a un artista, a una cantante, que decía, como que no creía en la cantidad de visualizaciones, sino hay que considerar que 140 visualizaciones, 140 millones de escuchas es un éxito. Porque también dice, ¿quién cuenta que yo el disco lo puse 17 veces en casa para escuchar? ¿Quién cuenta que el libro lo leí más de una vez? ¿Cómo te llevas con eso? No me llevo, es decir, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso, porque la verdad que me apasiona desconectarme un poco. Pues sí, yo sé que hace falta la conexión, no soy una desconectada, pero de vez en cuando un poco de desconexión me gusta, entonces no me llevo. De verdad, mi sensación es que sí, da una difusión enorme, pero es demasiado efímera. Es decir, alguien te lee, vos publicás y te lee. Yo, algo maravilloso que me está pasando es que de pronto me encuentro con adolescentes y me dicen que se impactaron con Zona de Clivaje, que lo leyeron y y yo escribí, esa adolescente que yo cuento es de los años 60, y se me ocurrió esa novela cuando yo tenía 20 años y la publiqué en el 87, que siga diciéndole algo a alguien, para mí es importante. Entonces, no niego, acepto. Si alguien se siente maravilloso, y se han hecho cuentos míos y cosas mías en audiolibros, me parece fantástico, y si a alguien realmente le encanta escuchar cuentos mientras va manejando y es la única manera que quieren leer, yo apruebo todo. Y si a alguien le encanta leer en ebook, me parece fantástico. A mí apenas salieron los ebooks, Ernesto, mi marido, me regaló un ebook, y yo de verdad, traté, pero no, a mí me gusta el papel, de verdad me gusta el libro como objeto. Por supuesto, seguramente si no puedo conseguir algún libro, bueno, no me niego a la pantalla, no me niego, pero a mí me da placer el libro y me da placer estar un poco desconectada, y me gusta que me lean, encontrarme con alguien a quien algo que yo escribí lo haya impactado. Esa cosa, esa inmediatez, ¿no? Eso de hacer cosas para contarlas, que a veces me da la sensación, ¿no?, de que se vive para difundir lo que se ha hecho,
¿no? O se fotografía. Es decir, nosotros cuando teníamos cámara fotográfica y viajábamos, sacábamos muchas fotos. Desde que el todo es con el teléfono, la verdad que no, porque estás viajando y vivís las cosas, las ves. Yo, la vez pasada me invitaron a la Feria del Libro de La Rioja, fui con Ernesto y recorrimos La Rioja. Fuimos a Talampaya y pensábamos, ¿para qué es imposible sacar fotos? Eso, ¿cómo podés, para qué vas a sacar fotos? La grandeza que tiene eso es imposible de contener o de mostrar una foto. Es el recuerdo, es decir, convivo con la experiencia de haber estado en Talampaya, ¿entendés? Entonces, digamos, toda esa conexión tan inmediata, eso, alguien está en un lugar y ya te está mandando la foto, está bien, yo lo acepto, pero no es de pronto sí, alguna foto a uno le gusta mandarla porque tiene un sentido muy particular, pero el exceso de esa rapidísima comunicación no es lo mío, por lo menos. 5 libros indispensables para Liliana Hecker. ¿Cuáles son? Uy, bueno, en distintas épocas, mira, cuando era chica leía todo, ¿no? Sandokan y El Príncipe Valiente y Mujercitas y todo eso. Estoy hecha de todos esos libros. Ahora, un libro, a los 12 años leí Los Miserables, y yo sé que fue fundamental. Yo no sabía ni qué era opción ni qué era ideología, pero sé que opté ideológicamente a los 12 años cuando leí Los Miserables. ¿No? Es realmente, en ese sentido me abrió la cabeza. Otro libro fundamental, cuando tenía 14, y lo mencioné hace un momento, fue Juan Cristóbal. Es la vida de Juan Cristóbal y él es músico. Y leyendo ese libro yo pensé que la única actividad para mí que tenía sentido era la creación artística. No estoy dotada para la música, amo la música, pero no estoy dotada, y sin duda de ese descubrimiento, ese deslumbramiento, viene que yo haya decidido realmente escribir. Cuando entré a la revista, que tenía 17 años, y entre los 17 y los 18 me marcaron 3 autores de distinta manera. Uno fue Ibsen, el teatro de Ibsen. Ahí empecé a ver algo que me di cuenta que en mí era importante y que aparece bastante en mi literatura, que es la cuestión de la voluntad, ¿no? Otro fue Sartre. Sartre realmente fue fundamental, entendí el mundo a través de Sartre y entendí mi época y muchas discusiones y debates y discusiones conmigo misma las entendí con Sartre. Y otro fue Thomas Mann, en particular el Dr. Faustus, ¿no? Dr. Faustus, literalmente tengo ese recuerdo, estaba leyendo el Dr. Faustus y me fui al aula magna en la facultad que estudiaba física, estaba solitaria, estaba leyendo y yo sentí, este libro me está abriendo la cabeza. Es decir, el animarse a pensarlo todo. Eso es lo que le debo a Thomas Mann. Es decir, esos son libros fundamentales en mi formación. Ahora, estoy hecha de todo lo que leí, la narrativa norteamericana, por ejemplo, en general esos grandes autores de Flannery O'Connor, o Salinger, o ¿cómo se llama? Bueno, todos los grandes autores, narradores norteamericanos, son fundamentales. Maupassant y Chekhov, para mí, es decir, vengo de esa narrativa, ¿no? Entonces, he leído, como les decía, desde que aprendí a leer a los 6 años, siempre leo y me sigo deslumbrando con libros. Ahora, hace poco, un alumno mío, ex alumno, escritor divino, Manu Tacconi, me trajo un libro que yo no conocía, una autora canadiense que yo no conocía, que se llama Mavis Gallant, y la descubrí. Una selección la había traducido Inés Garland, y ahora estoy con los cuentos completos. Yo amo a Alice Munro, había leído a Alice Munro, gran escritora canadiense, y también a Margaret Atwood, pero
de pronto descubrí que tanto Alice Munro como Margaret Atwood la consideran una precursora, y la estoy descubriendo. Descubrir autores es maravilloso. Y otra cosa maravillosa es releer, porque cuando uno relee algo que leyó hace mucho, en realidad se está releyendo a sí mismo, ¿no? Porque ya no sos la misma persona y descubrís cosas que antes no habías descubierto, ¿no? De la misma manera que hay libros que fueron muy fuertes, por ejemplo, yo traté de ir a Juan Cristóbal, lo tengo y subrayado por mí en colorado y verde, y miraba y dije, ¿pero por qué subrayé esto? Me marcó en la adolescencia, pero después no. En cambio, me acuerdo que yo había leído La boca del caballo cuando tenía 20 años, y me impactó ese artista de 68 años, loco totalmente, pero lo leí hace unos años y me impactó de otra manera, porque yo cuando lo leí a los 20, digo, uy, qué cosa loca, un creador a los 68 años está buscando, y cuando lo leí hace unos años, me identifiqué de otra manera con ese autor. Entonces, releer es releerse, y eso es algo realmente hermoso. Liliana, la última por mi parte. Te pedí unas fotos para ilustrar la nota y me mandaste fotos con gatos. ¿Esos gatos Sí. tienen nombres de autores? ¿O de personajes? No, casi todos, mira, yo te voy a decir la historia, casi todos mis gatos, salvo uno ahora, tienen nombres rusos. Mi primer gato se llamaba Iván Karamazov, sí, nombres de autores, lo llamaban Iván, él no sabía que era Iván Karamazov, era Iván, pero era Iván Karamazov. Natasha era Natasha Rostov, ¿no? de Guerra y Paz. Después tuve otros dos gatos rusos, que son Mitya, que era Mitya Karamazov, y Ilich. Ilich es un poco por Lenin, otro poco por Tchaikovsky, bueno, se llamaba Ilich. Y ahora está Brando se llama Brando por Ernesto, que es actor, y Praskovia. Praskovia viene de una historia de cuando yo era chica, que leí Vida maravillosa de niños célebres, y eran casi todos niños célebres. Yo quería ser niña célebre, y había dos. Elizabeth Barrett Browning, que era poeta, me parecía muy aburrida, una infancia muy aburrida, el papá la alentaba, escribía, muy pasiva. Y Praskovia, la niña valiente, que tiene a sus papás presos en Siberia y recorre toda Rusia, desde Siberia hasta San Petersburgo, 3 años recorriendo Rusia para pedir clemencia por sus padres. Y bueno, y por eso se llama Praskovia, es decir, tienen que ver con libros que he leído, personajes que me maravillaron, historias, etc. Mis gatos. Liliana, la última pregunta por mi parte, más una pregunta, ¿qué consejo le podés dar a un escritor que recién se está lanzando y que está hecho por todas estas lecturas de otros y relecturas y a veces lecturas de traducciones medias berretas, si se quiere? ¿Cómo hacer para escuchar, para descubrir la voz propia? Escribiendo, es decir, uno tiene una voz propia, uno tiene una visión del mundo, entonces uno está hecho de todo lo que leyó, pero al mismo tiempo cuando escribe empieza a encontrar su propio mundo, sus propias obsesiones. Eso es lo que en realidad, en el fondo está eso, ese expresar algo muy complejo que es uno, y que uno conoce bastante bien, lo podés verbalizar o no, pero tenés una idea que entonces, bueno, yo creo que ahí, es decir, uno empieza a encontrar su visión del mundo, su manera de contar. Es decir, lo otro es trabajo, estar dispuesto a aceptar que es un trabajo maravilloso, que es lo que uno quiere hacer, pero trabajo al fin. Liliana, muchísimas gracias. Gracias por ser parte del Club de Lectura. Esto fue Club de Lectura. Ella es Rocío Baró, yo soy Soledad Masil y esta fue la gran Liliana Hecker. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes.